Este es un espacio donde conectamos con nuestras dudas y reconectamos con nuestra espiritualidad. Porque no siempre lo que se ha dicho está vivo. Mis queridos amigos de Reconectados, ¿cómo están? Pues muchas gracias por escucharnos un juevesito más, 8 de la noche, estamos aquí con ustedes acompañándolos. Estuvimos un poco ausentes, sí es cierto, porque se nos vino Semana Santa y se nos vinieron unas cosillas ahí, pero ya estamos de vuelta. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y están con nosotros, con mi amigo Enrique. Amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emanuel? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te va? Aquí andamos. Muy bien, amigo. ¿Qué tal estas 2 últimas semanas de Semana Santa? ¿Cómo te ha ido? Muy intensas, muy intensas, pero sí, la verdad, mucho trabajo, pero llenas de enseñanzas y de cosas positivas. Eso es lo bueno. Bueno, amigo, pues mira, hoy queríamos platicar un tema interesante. Digo que hemos venido construyendo esto de la masculinidad y me dan algo un poco de malo de la garganta, ¿eh? Es el frío de Mérida. Sí. Hemos venido trabajando estas cosas de la masculinidad y hemos venido trabajando pues un poco el tema de las 5 heridas que nos dieron muchísimo para seguir hablando y nos dieron, wow, o sea, fue un tema muy interesante que movió bastantes cosillas. Y creo que ahora nos toca un poco como hombres descubrir las diferencias y las diferentes masculinidades que podemos encontrar, ¿no? En algún momento hablábamos ahí de la homosexualidad, ¿no? Como una forma de expresión masculina diferente. Sí, diferente, o no sé si diferente, más bien como diversa, ¿no? Ahí teníamos unos temas. Entonces, algo que valdría mucho la pena que vamos a revisar hoy es, pues, ¿qué onda con esto de la homofobia, no? O sea, ¿de dónde nace la homofobia? ¿Por qué se empieza a generar la homofobia? Sobre todo que ahora en estas fechas viene una fecha importante para la comunidad. Y por ahí sería como la idea del tema del día de hoy. ¿Cómo ves, amigo? Así es, ¿no? Excelente. De hecho, sí tienes razón. El 17 de mayo se celebra en el mundo el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia. Y esto ya tiene 32 años de que la ONU pues implementó este día más que nada pues para denunciar a nivel planetario la discriminación de que son objetos todas las personas homosexuales, bisexuales y transexuales y poder en la mesa de discusión el tema de los derechos, de sus derechos en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante y es un tema pues que no podemos dejar de lado definitivamente. Claro, amigo. Y bueno, pues fíjate que me gustaría como empezar un poco pues explorando qué es la homosexualidad, o sea, ¿no? O pues más que explorándolo, ¿de dónde se acuña este término? O sea, ¿O qué es la homofobia? En este caso, hablemos. ¿Qué es la homofobia? Exacto, bueno, la homofobia se pudiera a lo mejor decir, si me permites, ya voy a... Claro, amigo, por favor. Entrar en materia. La definición más clásica es que la homofobia es el odio, el miedo, la incomodidad, o también se puede incluir la desconfianza hacia personas que no son heterosexuales. Así. Okay. Y dentro del espectro de personas... Y no son heterosexuales. Que no son heterosexuales. Puede ser un trans o puede ser un sí, binario. Correcto, aunque hay formas de fobias más específicas. Por ejemplo, la homofobia es la fobia que se dirige a los homosexuales, pero la palabra homofobia como que la usamos de abanico para referir a esta versión a cualquier otra persona que no sea heterosexual, ¿no? Como son las lesbianas, las mujeres lesbianas, las personas trans, las personas bisexuales, las personas no binarias, las personas queer, las personas asexuales, etcétera, ¿no? O sea, es muy grande el espectro, pero vaya, esta fecha nos remite
a esta sensación de incomodidad, de miedo y hasta de odio, ¿no? Efectivamente. Eso se... Fíjate que ahorita que estás construyendo este concepto, o sea, justo te platicaba de la palabra homosexual, que a mí me llama mucho la atención, porque si bien es cierto, no es una palabra, no es una palabra como, no es una categoría, un concepto, pues muy antiguo, sino es algo que se acuñó ya en la modernidad. Sin embargo, el odio irracional hacia lo que es diferente, parece que el hombre lo ha traído arrastrando desde muchos años, desde muchos milenios atrás. ¿Por qué te digo esto? Mira, aquí estaba, digo, un poco como en la bibliografía que ustedes pueden ir consultando. La palabra homosexual pues se acuñó en el siglo XIX. Es correcto. Y se acuñó en el siglo XIX por un escritor austríaco, activista además, que es, se llama Karl Maria Kertbeny. Y fíjate, la utilizó por primera vez el 6 de mayo de 1868, enviada a su amigo, el escritor alemán Karl Ulrich, bueno, nombres raros alemanes. Y fíjate, la escribe en una carta, pero sale a la luz pública en un panfleto anónimo, editado en Leipzig, donde según Burroughs se pronunciaba, o sea, estaba creada esta palabra para la revocación de las leyes prusianas sobre la sodomía, sosteniendo que los actos sexuales privados y de común acuerdo no deben ser motivos de penalidad ni considerados como criminales. O sea, fíjate, entonces en ese momento ya había una ley que estaba poniendo en un estatuto en Prusia que decía que la sodomía o los actos sexuales privados, como un acuerdo, eran considerados como criminales. Y este panfleto sale diciendo, no, o sea, sale buscando una revocación a esa ley. Claro. Desde entonces ya había homofobia, ¿no? Ya había, bueno, sí, en realidad antes se le llamaba sodomía o sometismo, había distintos nombres según las culturas, a las relaciones entre personas del mismo sexo, pero realmente el término con el que se define personas que aman a personas de su propio sexo ha venido variando. Insisto mucho en eso, ¿no? Incluso en culturas antiguas no hay un nombre, no hay una definición, hay un concepto, y en muchas culturas no hay un rechazo tácito hacia esto. El rechazo hacia la homosexualidad tiene sus orígenes en las religiones, en algunas religiones, no en todas, pero ahí es donde, con el afán de, digamos, de distinguirse, de separarnos, así como nosotros somos los que amamos a Yahvé, y por lo tanto, los de enfrente, que son idólatras y paganos, ellos sí pueden tener relaciones sexuales entre hombres y entre mujeres y todo. Entonces no queremos nada que ver con ello, ¿no? Porque eso es abominación a los ojos de Dios. Entonces, al momento de integrar todas estas leyes, estos reglamentos sacerdotales, códigos de pureza, de castidad, etcétera, y todo lo que acompaña esa estructura de las religiones, ahí es donde se empieza a fomentar mucho este rechazo, y porque también recordarás, en la antigua Grecia y Roma, pues que no cantaban mal las rancheras, no estaba mal visto. Lo que siempre se vio muy mal fue la violación a menores. Eso ha estado prohibido en todas las culturas, y eso es un capítulo aparte, eso no tiene que ver con la homosexualidad. Pero lo que es claro es que estas conductas pues eran aprobadas y eran socialmente bien vistas incluso. Entonces, en muchas regiones como que Roma llegó a conquistar, no querían saber nada de eso porque temían que eso debilitara, en este caso, su fortaleza religiosa. Es hasta donde yo entiendo, por ahí va la cosa. Entonces, es muy antigua la homofobia, digamos. La homofobia, sí.
Fíjate, interesante porque, o sea, como que ahorita hicimos como un viaje por todas las eras, ¿no? O sea, digo, desde este activismo prusiano de los 1800 del siglo XIX, si abarcamos un poquito atrás, en la época de la colonia, valdría la pena ver, por ejemplo, cómo, o sea, valdría la pena ver en México cómo se vivía la homosexualidad, por llamarlo de algún término, no me gusta llamarlo homosexual, pero por llamarlo de algún término, cómo se vivía este gusto por las personas del mismo sexo, o lo que decías tú, el amor, que aquí también me lleva a categorizar en dos partes, ¿no? O sea, una cosa que es amar a una persona del mismo sexo, y otra cosa es, no lo sé, o sea, me gustaría como detallarlo, y otra cosa es tener prácticas sexuales o tener issues psicológicos que proyectas en una actividad sexual con personas del mismo sexo. O sea, yo como separaría, ¿no? A ver, un Amar a ejemplo. una, Un ejemplo, bueno. por ejemplo, en el libro del Mundo de la Rosa, en el libro de Humberto Eco El nombre de la raza, El sí. nombre de la rosa, ahí hay una parte muy interesante donde hay un cuate, ¿te acuerdas? El que se muere quemado o se muere hervido en aceite, que este cuate muere porque tiene prácticas sexuales con personas del mismo género. Y no es porque las ame, sino porque en realidad él trae un trastorno de sometimiento, de que quiere sentirse sometido, ¿no? Porque a lo mejor en algún momento tuvo un tema, digo, no lo sé, o sea, eso tendremos que verlo a través de una lectura freudiana, de ver cómo fue Claro. su relación con su papá, para que pues con esto, pues ya, o cómo fue su relación con Sí, las masculinas. O, por ejemplo, si sufrió violación cuando era pequeño y él de pronto ya se quedó con esta idea de tengo que vivir ese entorno para sentirme seguro, entonces emocional, psicológicamente va a estar buscando ese sometimiento, ¿no? sí, bueno, entonces aquí estás hablando de parafilias y de trastornos. Sí, aunque te voy a decir que realmente son los menos. O sea, aquí creo que lo que vale la pena también destacar, pienso, es que la homosexualidad no es una elección. Y esto Sí. es algo, esto es un punto clave porque a las personas LGBTIQ se nos ataca mucho, sobre todo Preferencias sexuales, ¿no? desde la iglesia, diciendo, es que ustedes, así casi casi, ustedes decidieron ser así y eso ofende al Señor. O sea, espérame, nadie decidió ser heterosexual, homosexual, lesbiana. Naces tal cual. O sea, que una persona venga y afirme y diga, ¿y con qué derecho tú, Emanuel, con qué derecho has decidido que te gusten las mujeres, no? O sea, pues espérame, yo siempre he sido así, ¿no? O lo que sea, ¿no? O sea, nadie puede abrogarse el derecho de determinar eso. Naces, Dios te ha creado así, y eso les duele mucho a las iglesias, a muchos pastores, a muchas personas. Entonces, es una condición, nace la persona así, punto, es así de sencillo. Y sin embargo, por los textos, que ese es un tema que nos llevaría muchos Híjole, ahorita programas. que le estás diciendo, tengo, o sea, como muchas dudas que me gustaría resolver, que valdrá la pena como sacar una serie, amigo, de a lo mejor unos, para que nuestro público vaya conociendo y entendiendo, a lo Sí. mejor de unos 5 o 6 capítulos, Órale. que hable de la homosexualidad y de la homofobia. Te voy a explicar por qué, o sea, valdrá la pena explorar, ver, o sea, echarnos una lectura para identificar si la sexualidad es introyectada o es realmente que nacemos con ella, tal cual el temperamento versus la personalidad. O sea, las personas nacen con un temperamento, ¿no? Con un temperamento alegre, con un temperamento serio, introspectivo, depresivo, bueno, con un temperamento, ¿no? Pero sin embargo,
ese temperamento se va a ver alimentado, se va a ver cambiado, se va a ver modificado por cómo le enseñan a esa persona, por las experiencias de vida que va teniendo, ¿no? Y eso le va a generar su personalidad. Ya una persona puede ser muy alegre, pero si sufrió muchas heridas, puede ser optimista, pero al mismo tiempo serio, o gruñón, o enojón, ¿no? Y va cambiando su personalidad. Correcto. Va a ser débil de carácter o fuerte de carácter, y bueno. Sí. Eso mismo lo quiero como ahora poner en el escalón de la sexualidad. Tú naces con una estructura física definida, ¿no? Con genitales de, no sé si decir de hombre o de mujer, porque no sé si es la mejor correcta palabra para el tema de la estructura social, pero naces con una estructura física definida, ¿no? Y de ahí vale la pena saber si tu gusto sexual puede irse dando en esa niñez ya como algo predefinido, como tú dices, es que yo así nací, así me gustó, o realmente se fue modificando y creando con base en las experiencias de vida de la niñez. Claro. Y esto, aquí hay alguien que nos puede ayudar mucho, que justo es Freud. Yo siempre me gusta un buen señor, porque Freud justo define que todas las personas son bisexuales, ¿no? Hay cierto grado de bisexualidad en las personas. En cierta forma, sí. Aunque Freud ya quedó un poco superado, ¿no creas? En los últimos años, en las últimas décadas sobre todo, se ha avanzado mucho en estos temas. Mira, yo propongo lo siguiente. A ver, dale. Manuel. Es bien importante separar, y eso es algo que a veces no lo tocamos, y es bien importante para entender el fenómeno, no solamente de la sexualidad, sino también el de la homofobia. Okay. Por una parte, tenemos el sexo biológico. Sexo biológico. Nacemos como machos o como hembras, y hay además una tercera opción, que nacemos también como personas intersexuales. Es decir, antes despectivamente se les llamaba hermafroditas, pero en realidad el nombre correcto es intersexuales. Son personas que presentan características fisiológicas de ambos sexos, o sea, que pueden tener pene y vagina al mismo tiempo, o tienen los dos con la predominancia de alguno de ellos. Pero en general hay varones, o sea, machos y hembras. Ese es el sexo biológico, ¿sí? Luego, por otra parte, está la orientación sexual. Es algo totalmente separado del sexo biológico. La orientación sexual es algo que define la atracción que tenemos los seres humanos. Si eres hombre, puedes ser heterosexual, puedes ser bisexual, puedes ser homosexual, etcétera, ¿no? Igual la mujer puede ser bisexual o heterosexual o asexual, simplemente no gustar ni de hombres ni de mujeres, ¿no? Hay muchas personas asexuales. Esa es orientación sexual. Luego está la identidad de género. La identidad de género significa cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Es decir, es la forma en que interpretamos quiénes somos. Si a ti te dicen, ¿tú qué eres, Emanuel? Pues vas a decir, hombre, que es tu identidad inmediata con la que tú te ves reflejado en el espejo. Yo me veo en el espejo y digo, yo soy un hombre, ¿no? Esa es mi identidad. Hay personas hay mujeres que dicen, bueno, sí, yo veo al espejo y mi identidad es ser mujer, pero hay quienes dicen, yo soy queer, porque no soy ni una ni otra, o puedo fluctuar entre una y otra dependiendo cómo me sienta. Y eso es totalmente válido. Esa es identidad de género. Ahí incluimos a las personas no binarias, las personas queer, que es parecido, tiene ahí su variante. Y luego está la expresión de género. Esa es otra cosa totalmente diferente. La expresión de género es cómo expresamos quiénes somos. Es decir, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos en público, en privado, etcétera. ¿Sí? Entonces, la homofobia está muy centrada desde la antigüedad
en personas que son afeminadas, en personas que tienen características Una femeninas, expresión. que se visten como mujer, o que actúan en una forma delicada, etcétera. Esa es nada más una expresión de género. Pero, ¿y qué tal si son heterosexuales? Porque hay muchas personas heterosexuales que suelen tener una expresión de género muy variada, ¿no? No tiene nada que ver ni con la orientación sexual, ni con el sexo con el que se nació, ni con su identidad de género. Es la expresión de género y es igualmente muy respetable. Entonces, imagínate todas las combinaciones que podemos hacer con todo eso. Sí, justo. O sea, ahorita que me lo dices ahora entiendo un poco el término o sea, el término de orientación sexual. O sea, ¿hacia dónde estás orientando tu sexualidad? Ojo ahí con eso. Ojo. Porque mira, hay un debate en ese sentido y es muy interesante. A ver. El usar el término preferencia sexual u orientación sexual. ¿Sí? Hay muchas personas que catalogan a la diversidad sexual y que enseguida hablan, es que tu preferencia sexual, no, espérame, preferencia es hablar de que yo preferiría hacer una cosa sobre otra. Okay. Preferencia sí es una decisión y tu orientación sexual es algo que no, con lo cual naciste, no es una decisión ni que propiamente prefieres sobre otra cosa. Orientación no es una veleta, no es así como según el viento es a donde me voy a orientar. No, estás orientado desde que eres niño, desde que eres un bebé, de que ya naciste incluso genéticamente con una predisposición, porque aunque es un gran debate, naciste con una orientación ya muy clara, ¿no? Oye, amigo, pero pues al final sí hay, o sea, yo no lo sé, o sea, todo lo que estoy preguntando aquí lo estoy explorando desde los argumentos o sea, como que estoy dándole voz a todos estos argumentos que están en el aire, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿si hay algo de decisión en cómo expresas tu sexualidad? O sea, si hay una preferencia en el sentido, yo creo, no lo sé. No es que lo crea, más bien, esta sería la duda colectiva, ¿no? Es como, a ver, así como un homosexual, bueno, a ver, así como un heterosexual decide solo vincularse con mujeres y no con hombres, porque podría hacerlo, podría obligarse. ¿Pero en qué momento? O sea, si a ti te gustan las mujeres... Podría obligarse a estar con un hombre. Mira, es que nuevamente estamos hablando de cosas muy raras, de cosas muy esporádicas, como por ejemplo lo que se da en las cárceles, ¿no? Las cárceles, la mayoría de los hombres que están ahí en el ejército son heterosexuales, o en el ejército, que es, ya que dije, es así ya hablé más muy chido eso. Está lleno de soldados masculinos, o sea, que de repente tienen la necesidad de desfogarse sexualmente y, a ver, sargento, venga para acá, así como, vámonos a perdernos un rato ahí en la maleza, ¿no? Vamos a explorar. No, en las cárceles pasa mucho eso, porque no hay circunstancias para que pueda ejercer su sexualidad tal como es, su orientación sexual. Entonces hacen, digamos, una experimentación erótica con personas de su propio sexo, pero eso no cambia su orientación sexual. El tener actividad sexual, o sea que vamos a ponerlo en este término, una persona homosexual que de repente se le presenta la oportunidad de tener sexo con una mujer y lo hace porque pues, se siente con capacidad y porque trae la calentura a todo lo que da, pues, tiene relaciones sexuales con una mujer y no pasa nada. Y no va a sentir conflicto de decir, ay, es que a lo mejor soy bisexual, es que a lo mejor, no. Él conserva su orientación sexual, simplemente tuvo una actividad sexual
porque así lo quiso. O sea, la sexualidad no es tan rígida en ese sentido. Que eso podría pasar también, o sea, qué interesante, o sea, podría pasar en ambos, bueno, y ahorita estamos haciendo binarios, ¿no? Pero podría pasar en todas las diferentes expresiones. Así es, ¿no? es correcto. Está muy bien eso. Es correcto. Así. Aquí lo importante es de dónde, o sea, fíjate, al carecer de información, cuando carecemos de información es cuando abrimos la puerta a la homofobia. Cuando en automático rechazamos a alguien que no se ve igual que yo, ¿sí? Le imponemos una exigencia, es que si es hombre, tiene que comportarse como hombre, tiene que hablar como hombre, tiene que vestirse como hombre, porque de lo contrario me está amenazando mi concepto personal de masculinidad, okay. Me está rompiendo mis esquemas y eso yo no lo puedo soportar. Ese es como un rudimento de la homofobia, ¿no? Los hombres especialmente nos sentimos agredidos con todas aquellas expresiones que amenazan esa masculinidad tan frágil que tanto cuidamos, ¿no? Y que no se vaya a poner en entredicho, ¿no? Porque entonces yo voy a ser el blanco de las burlas, y todos perdemos como hombres, como equipo, ¿no? Nos ven mal, ¿no? Después ya nos vamos a poner la camiseta del América. No, no es cierto. Oye, pero es que fíjate que estoy bien chistoso, porque entonces, y ahorita justo, no vivimos nuestra sexualidad desde cómo expresas la realidad, cómo expresas tu gusto sexual. No, me parece que no estamos viviéndolo desde ahí, se está viviendo más bien desde lo que desde lo que quiero que la gente piense de mí. O desde cómo la gente te está forzando a que tú reacciones y pienses. Exacto. Porque una de las cosas que es que las mujeres y hombres homosexuales y bisexuales crecemos en este mundo gigantesca que no tienes que crecer, tienes que conocer a tu esposa, tienes que tener hijos, me tienes que dar nietos, etcétera, ¿no? Y pobre de ti si no lo haces porque cuello, ¿no? O sea, estás frito. Esta presión se dice muy fácil, pero se vive con bastante dolor, porque hay personas que no pueden ocultarle al mundo quiénes son, y tienen que fingir, y tienen que casarse. Yo he conocido infinidad de amigos homosexuales que se casaron, se tuvieron que casar, tuvieron que tener hijos, pero eso es lo que me refiero cuando te digo que se obligan. Sí, pero ¿qué crees? Que nunca dejaron de ser quien son. Okay. Nunca pudieron, o sea, es que no se trata de cambiar, ¿no? Aquí, y creo que en alguno de nuestros siguientes programas tenemos que abordar el tema de las famosas terapias reparativas, que es un mal término. Son terapias de conversión en las que tratan de convertir a una persona homosexual en heterosexual, ¿no? Y luego te presentan por ahí a un cuate, ¿no? Que yo ya me curé por la sangre de Cristo y ya no soy homosexual y ya regresé al camino del bien. Espérate, o sea, eso es una falacia, eso es un mito, es una mentira. La obra de Dios se debe respetar tal cual es, y debes amarla y aceptarla si es que te crees. Y con su diversidad y todo lo cristiano. Claro. Oye, amigo, pues ya estamos en la recta final, ¿no? Nos queda prácticamente un minuto, pero vamos a hacer esto, hagamos esta serie, ¿no? Que hable sobre la homofobia, y justo ahorita que vamos a estar en este mes, con esta fecha importante, y bueno, platiquemos la siguiente sesión, iba a decir la siguiente clase, emisión. La siguiente sesión, en la siguiente transmisión vamos a platicar sobre un poco la historia, ¿no? O sea, vamos a ver un poco cómo fue la historia de la homofobia. Sí. ¿Qué pasaba en las diversas culturas? A lo mejor qué pasaba aquí en México. Podemos hablar también, algo que me gusta mucho es cómo se vivió en tiempos de la Revolución, ¿no? O más atrás. Y más atrás, colonia, independencia, revolución, porque eso finalmente es lo que nos ha dado a nosotros nuestros paradigmas y nuestros conceptos de, por ejemplo, los jotos. ¿Por qué se les dice los jotos? Y tiene un porqué, ¿no? Sí, ¿sabe? O sea, o por qué, ahí está, los jotos, ¿no? Y tiene un porqué. Así es. Qué buena onda. Entonces,
O, por ejemplo, ¿por qué le tenemos tanta aversión a esto de la homosexualidad al grado que construimos todo un vocabulario para bulear? Para denostar. ¿Cómo lo construimos? A través del albur. Porque el albur no es más que feminizar, o sea, es humillar al otro hombre a través de la feminización. Claro, por nuestra cultura homofóbica. Yo le invitaría a nuestros amigos y amigas que nos están viendo en este momento a que en comentarios nos platiquen sus experiencias de cómo han, si creen que han ejercido homofobia en contra de alguien, cómo crecieron, cómo se les enseñó homofobia en sus casas, o si son personas LGBT, cómo han padecido de esta homofobia. Creo que sería un buen punto de arranque, que nos dejen sus testimonios, les vamos a contestar con todo gusto, y podemos seguir abordando el tema, ¿no? Hay mucho que hablar en este sentido. Por ejemplo, ¿tú sabías que en la Edad Media había en la Iglesia Católica ceremonias para unir a dos personas del mismo sexo? Sí. Tendremos que, o sea, de eso vale la pena ir platicando, Amigo, pues se nos acaba el tiempo, pero pues, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿te parece bien? Claro que sí, muchísimas gracias, Manuel. Amigos de Reconectados, pues muchísimas gracias, nos vemos. Hasta pronto. Este es un espacio donde conectamos con nuestras dudas y reconectamos con nuestra espiritualidad. Porque no siempre lo que se ha dicho está vivo. Yo soy Emanuel y esto es Reconectados.